enseguida continuamos con la ponencia La transformación digital e innovación global en la Universidad 4.0, a cargo de la doctora Ana María López, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. En un momento regresamos para continuar con nuestro seminario. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia, por la confianza, por la gentileza con la que nos ha favorecido. La doctora Ana María López, profesora titular de Economía Aplicada con especialidad en Econometría y Métodos Cuantitativos en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales en la misma institución. Su recorrido académico es bastante interesante, muy grande. Yo creo que en aras de escucharla vamos a sacrificar un poquito esto y esto quizá lo metamos en la red, porque lo que nos puede y nos quiere decir la doctora es muy importante. Cedo entonces yo la palabra directamente porque creo que los tiempos ya nos están comiendo. Por favor, doctora, con el agradecimiento de todo el comité que organiza este seminario, con la confianza de que tiene usted todos los elementos para aportar a este gran evento. Adelante, doctora. Muchas gracias, profesor Angulo. Agradezco la invitación que me hizo en su momento para participar en este seminario y, bueno, pues aquí estamos, ya llegó la gran fecha. En primer lugar, buenos días a todos los asistentes al seminario y buenas tardes desde España, que ya estamos entrando casi en la noche española por la diferencia horaria. Voy a hacer una ponencia que entiendo que es complementaria a la que ha efectuado la doctora Cavazos. Había compartido la pantalla, a ver. Bien, el título de mi ponencia ya se ha comentado, es en torno a la transformación digital y la innovación global en la Universidad 4.0. Y quería comenzar con unas consideraciones generales del proceso en el que llevamos para plantear qué es la Universidad 4.0 y la importancia de esa transformación digital. La premisa inicial es que la universidad tiene que jugar un papel importante en la innovación en cualquier país, no solamente en los países desarrollados, obviamente, en cualquier país que tenga un sistema universitario. Y sobre todo en el momento actual, donde la era del conocimiento y los cambios tecnológicos a los que estamos sometidos nos están implicando procesos disruptivos, y la universidad en este contexto precisa potenciar un papel de resiliencia, que es una palabra que se utiliza mucho, especialmente en la actual crisis económica y sanitaria, y una resiliencia y una adaptación a ese contexto universitario. En mi ponencia voy a hablar del concepto de globalización 4.0, de la transformación digital, de la innovación, para terminar con estas reflexiones hacia la Universidad 4.0. Bien, en primer lugar, respecto a la globalización 4.0, el término de globalización, obviamente, todos lo conocemos desde hace ya varios años, y el añadir el 4.0 al final, como se podría añadir en cualquier ámbito, se habla también de turismo 4.0, industria 4.0, de alguna manera lo que estamos relacionando es ese compromiso con el mundo digital y con la llamada transformación digital, la digitalización de los procesos. Pero sí quisiera insistir en que el enfoque que yo doy en mi ponencia y que he trabajado con otros profesores no es solamente el 4.0 referido a una adaptación tecnológica digital, sino a las profundas transformaciones que van más allá de la digitalización, sino a unos procesos que sacuden la economía, que hacen que cambiemos nuestra forma habitual de trabajar y que utilicemos otras herramientas de gestión pública y privada en todos los ámbitos, en el local municipal, regional o incluso nacional. Esta globalización 4.0, y además en palabras del profesor Pulido, que justamente él coordinó el monográfico que aparece aquí en esta presentación, un monográfico llamado Globalización 4.0, elaborado en el contexto de la revista Economistas del Colegio de Economistas de Madrid, que recoge uno de los artículos que da justamente pie a esta ponencia y por la que contactó conmigo el profesor Noel Angulo. Y en este monográfico se hacía una reflexión sobre esta globalización 4.0 y insistiendo en esas relaciones comerciales
de ámbito global en todo el mundo, los flujos de capitales y flujos comerciales, pero además las alteraciones geopolíticas que todo eso supone. Es, por tanto, ese 4.0 asociado a lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde se produce una fusión de las tecnologías con el avance de la robótica, inteligencia artificial, a lo que me referiré luego más adelante, y sobre todo ese tratamiento de la información masiva, de lo que viene a denominarse el Big Data, que nos ofrece una posibilidad desde el punto de vista del análisis de la información brutal, y esta sería la palabra. Hemos estado acostumbrados a trabajar con datos generados en meses, lo más cercano, diarios, semanales, y de repente se nos aparece un potencial que es la posibilidad de tener información diaria y en tiempo real, por ejemplo, con los medidores que pueda haber en cualquier ciudad de contaminación en el minuto o en la hora. Bien, en este contexto de la globalización 4.0 entramos a definir lo que entendemos como Universidad 4.0. Lo tradicional es entender que el 4.0 va unido hacia esa transformación digital, pero nosotros insistimos en retomar estos conceptos previos que algunos autores plantearon, como por ejemplo Dewar, hablando de una Universidad 4.0 como una universidad enfocada hacia los demás, con ese servicio fundamentalmente hacia los estudiantes y conectada con el entorno productivo circundante, que de alguna forma conecta también con el concepto que planteaba Barnett como la Ecological University, una universidad ecológica donde interpretamos la universidad realmente como un ecosistema, donde interactúan no solamente la comunidad universitaria, sino también el entorno inmediato, el entorno productivo, como puede ser, por ejemplo, la comunidad local en la que se encuentra asentada esa propia universidad. Pero en definitiva es una universidad 4.0 que está sometida a un cambio disruptivo tan grande como para pensar que no es solamente adoptar una transformación digital en todos los procesos y en todo lo que hacemos, sino poder responder a unas necesidades de una sociedad que está profundamente evolucionada. De nuevo, además, en palabras del profesor Pulido. Sería, por tanto, una universidad 4.0 que planteamos como una metamorfosis de lo que se ha venido denominando universidad 1.0, 2.0, 3.0, desde el origen de la universidad hasta el desarrollo actual, con las exigencias, obviamente, del mundo actual. En el monográfico al que me refería antes, yo misma planteo que el desafío verdadero de esta universidad del futuro, que yo me atrevo a decir que no es el futuro, ya es el presente. La Universidad 4.0 estamos en ella, luego voy a hacer algún ejemplo mucho más claro. Hay universidades que lo tienen ya asentado en sus principios o filosofía de gestión, y realmente el verdadero desafío, por tanto, sería ser capaces desde la universidad de generar el conocimiento necesario en nuestros estudiantes y en nuestro profesorado para que tengan el espíritu crítico necesario y en el que puedan aportar soluciones eficaces al mundo real. Creo que justamente en esta crisis sanitaria mundial en la que estamos ahora se ha puesto de relevancia el papel de las universidades en la aportación de soluciones también al momento tanto económico como desde el punto de vista sanitario, con soluciones que pueden servir para toda la sociedad. Esta Universidad 4.0, integrada en ese ecosistema universitario, nos llevaría entonces ya a conectar con qué entendemos por transformación digital en la universidad. Y insistiendo en lo que estaba planteando antes, lo que suponemos es una aplicación de la tecnología que tenemos a nuestro alcance para que la universidad sea diferente al modo en el que hemos venido trabajando hasta ahora. ¿En qué sentido? Bueno, pues por ejemplo, un informe reciente de Accenture hablaba de transformación digital con estas posibles líneas de actuación, la inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas, que son todos los dispositivos en los que nosotros podemos conectarnos. Por ejemplo, esta sesión de este seminario que ahora mismo estamos siguiendo, o se puede seguir en tiempo real a través de YouTube, pues uno podría estar visualizándola en su ordenador, incluso en su smartphone, en su teléfono, y eso ofrece unas posibilidades de movilidad y de poder conectarse entre los individuos enorme. La robótica, la realidad virtual o aumentada, el blockchain, que por ejemplo se plantea como una posibilidad de mejora de la gestión en el entorno universitario o administrativo, vehículos autónomos. En la Universidad Autónoma de Madrid tenemos, por ejemplo, en este momento en pruebas un vehículo autónomo sin conductor,
que posibilita que los estudiantes y los profesores y personal de administración y servicios podamos desplazarnos por todo el campus. Es un campus amplio y es un avance que se está implementando. Lo que sí quisiera dejar claro y en el contexto de transformación digital, evidentemente lo primero que pensamos es que es aplicar las tecnologías de la información para ofrecer soluciones más eficientes, como ya decían los profesores Llorens y Fernández. El uso de las TIC para todos nosotros evidentemente ha supuesto una mejora. Esta es una realidad de poder conectarnos desde países diferentes a un seminario internacional gracias a los dispositivos que tenemos o a las plataformas de transmisión de la información, pero esto es mucho más. La transformación digital de la universidad es una estrategia digital que va más allá de, insisto, de esos procedimientos o procesos habituales en los que estamos inmersos. En este sentido, hay algunas universidades, como ya decía, que han planteado algunas ventajas en avances tecnológicos. Aquí hay una propuesta incluso de cuadrícula de la transformación digital, donde cada universidad, en función de unos indicadores, podría plantear qué estoy haciendo dentro del ámbito de la gestión digital, qué estoy incorporando, por tanto, en mis procesos, qué pasos estoy adelantando en cuanto a innovación digital, en qué consiste mi gobierno digital, para ver si estoy ya en la parte de estrategia e incluso ya esa transformación digital donde nos movemos hacia un proceso disruptivo o estratégico. Es decir, la mayoría de las universidades, y aunque yo conozca mucho mejor la experiencia española, por lo que comentaré a continuación, la mayoría de las universidades están en la cuadrícula inferior, que sería simplemente una gestión digital o una innovación digital en el sentido en que los procesos de investigación y de enseñanza se apoyan en tecnologías digitales, pero falta todavía el desarrollo de la parte derecha de esa cuadrícula, que es una verdadera estrategia digital en lo que hacemos. Como decía, en el caso de España, la Conferencia de Rectores, la CRUE, elabora desde el año 2006 un informe que intenta medir el estado del sistema universitario español en relación con las tecnologías de la información y comunicación, los informes de University. Y en ese informe, a partir de la información que reportan todas las universidades, pues elaboran una pirámide de Maslow. Como todos conocemos, la pirámide de Maslow recoge en la base de la pirámide lo que serían las necesidades básicas y se interpreta como que aplicado a las personas, cuando las personas cubrimos las necesidades básicas es cuando aparecen necesidades superiores o deseos mucho más avanzados de mejora. Bien, pues en este contexto de las tecnologías de la información, las necesidades básicas están prácticamente cubiertas por todas las universidades españolas, que es a lo que se hace referencia en el informe, que son las conexiones Wi-Fi, el equipamiento multimedia. Pero luego hay otros aspectos a continuación en esa pirámide, como son todos los relacionados con la seguridad. De hecho, una de las grandes barreras, tanto en empresas como en universidades, que puede haber a ese cambio en la transformación digital y a lo que antes se comentaba de la implicación de las personas, es justamente el miedo que se pueda tener al tratamiento de la información. Incluso ahora, en el contexto en que estamos dando clases online, hay profesores todavía reticentes a que las clases sean grabadas por el uso que se pueda hacer de su imagen. Después hay también otros niveles de necesidades, como son las sociales, el reconocimiento normativo, es decir, cómo se integra la estrategia digital dentro de los planes de actuación de la propia universidad, y la autorrealización. Decía antes la profesora Cavazos una frase, era: lo que no se mide no se puede mejorar, y me ha recordado justamente a una expresión que tengo yo en mi perfil en LinkedIn. Como yo soy del ámbito o pertenezco al ámbito de la econometría, de los métodos cuantitativos, esta frase de lo que no se puede medir, no se puede mejorar, yo la tengo expresada de otra manera, y es: en lo que no se puede medir, no se puede valorar, pero lo importante también es saber cómo medir. Entonces, quizá este informe de University es muy interesante en el caso de la Universidad Española, pero se queda todavía escaso en cuanto a esa parte de medición de la posible estrategia digital a la que me he referido antes con la cuadrícula de la transformación digital. En el contexto actual, como decía también, como he mencionado, la pandemia por la COVID-19 ha acelerado sin duda la irrupción y el uso de las tecnologías de la enseñanza y educación en general, porque en un tiempo récord las universidades que somos denominadas como presenciales, que teníamos el sistema
tradicional de asistir al aula al aula física, quiero decir, e impartir docencia a nuestros estudiantes, pues en el caso de España, cuando en el mes de marzo se declaró el estado de alarma y teníamos que estar confinados en nuestros domicilios, tuvimos que pasar rápidamente a esa docencia online, en nuestro caso, en el caso de la mayoría de las universidades españolas, con la plataforma Microsoft Teams y otras con Zoom. Y es evidente entonces que eso ya supuso un cambio o sobre todo una valoración de la importancia de la tecnología para continuar la actividad. La realidad es que disponemos de aulas y campus virtuales, de pizarras interactivas, de robótica, de impresoras 3D, portátiles, tabletas. Insisto, todo esto se ha acelerado en estos últimos meses por necesidades imperiosas, pero también hay que mirar que en esta nueva forma de organizar la actividad formativa, las redes sociales ocupan un papel importante, los perfiles que tenemos también en LinkedIn, en Twitter o similares, la organización del tiempo para ese mejor uso del tiempo, el producir y compartir documentos, el poder trabajar en tiempo remoto e incluso utilizar la nube, lo que se llaman los sistemas de cloud computing también para poder compartir información con otros compañeros o también las reuniones que podemos hacer de forma virtual. Pero claro, como suele suceder también, el avance tecnológico va a una velocidad increíble y el mundo se mueve, no se para, incluso en esta crisis se sigue avanzando en muchos aspectos tecnológicos. Las sociedades estimulan ese cambio y para adaptarse ya no basta con moverse, sino que hay que hacerlo con más rapidez que el resto. He puesto en esta diapositiva precisamente, yo creo que el paradigma de lo que podría ser la enseñanza del futuro, basado en lo que he estado comentando hasta ahora sobre la transformación digital y esa Universidad 4.0. Este es un ejemplo, obviamente, al que quizá nos gustaría aspirar porque es la manera, sería la vanguardia de la docencia virtual, es el ejemplo de un proyecto de la Universidad de Harvard, donde, como se puede ver, hay un profesor en un aula, el profesor está ubicado en el aula y tiene todos los alumnos conectados a los que puede ver gracias a esas pantallas, tiene capacidad para 60 estudiantes y se pueden conectar en tiempo, cada uno con la hora de su país obviamente, pero en tiempo real hasta unos 60 estudiantes en un curso. Yo he sido vicedecana de Relaciones Internacionales en mi facultad, de la que además durante 8 años fui decana, conozco por tanto muy bien la movilidad internacional y creo que el futuro de esa docencia internacional, que es tan ventajosa y que incorpora muchos factores positivos para el estudiantado, y máxime en el momento actual donde, insisto, nos seguimos impartiendo una docencia online, síncrona, asíncrona, híbrida, como queramos denominarla, el futuro de la Universidad 4.0 puede tener un encaje en este tipo de actuaciones, pero hoy en día, obviamente, para muchas de las universidades esto es la panacea o incluso la utopía por todos los recursos que exige para ponerlo en marcha. Pero me gustaba ponerlo como un ejemplo de algo a lo que pudiésemos aspirar, porque esto combina lo presencial con lo virtual de una manera mucho más efectiva de lo que podamos estar haciendo hasta ahora. El siguiente punto de contacto en la transformación digital de la Universidad 4.0 es el papel de la innovación. Esto es muy importante. La universidad juega un papel relevante en la sociedad en cuanto a la generación de conocimiento, porque es que además tiene que ser así, donde se genera el conocimiento es en la universidad. Y la forma de medir la innovación es complicada. Hay un informe al que me refiero aquí de forma breve, que es el Global Innovation Index, desarrollado por Cornell University, INSEAD y WIPO, y en este caso trabajan con una batería amplia de indicadores organizados en 7 pilares para 129 países y ahí se puede encontrar el posicionamiento de cada país en concreto. Pero la parte relevante de este informe es justamente un apartado que desarrollan desde 2013, creo que es el año en el que empiezan a hacerlo, donde se preocupan por medir no solamente la posible innovación en cada país, sino además la calidad de la innovación. Y resulta curioso que para medir la calidad de la innovación se refieren a algunos indicadores que son propios del ámbito universitario, como son la calidad de las universidades de cada país, medida por el posicionamiento que se pueda tener en el ranking de universidades QS, la internacionalización de las invenciones, en este caso es las patentes
que puedan haberse desarrollado en universidades y que estén presentes en diferentes oficinas, y la calidad de las publicaciones, que se mide por el número de citas recibidas. Bueno, con estos indicadores de calidad, los países donde destacan las universidades en estos aspectos son Estados Unidos, Alemania, Japón, Suiza y Reino Unido. En el caso de Estados Unidos, obviamente con Harvard, Stanford y con el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Un paso adelante en medir esta importancia de la innovación en la universidad también lo hace el ranking de Reuters, donde se refiere a las universidades mundiales más innovadoras. En este caso, además, insistiendo otra vez en el concepto de universidad como ejemplo de innovación y liderazgo, que tiene que ser además la punta de lanza de todo el sistema y que tiene que ser el referente para la sociedad, como no puede ser de otra manera, insistiendo en que actúe como un motor de la innovación en la sociedad. En este ranking se identifica la innovación como ese mejor desempeño para avanzar en la ciencia, inventar nuevas tecnologías, y los resultados son bastante curiosos. Insisto, lo pongo aquí solamente como referencia porque es muy importante vincular la transformación digital con las universidades y que eso ayude a que puedan ser mucho más innovadoras. Todas las universidades reflejadas en el top 100, pues nos encontramos con que 46 universidades pertenecen al ámbito de Estados Unidos, y luego ya otros países pues se ubican en ese top 100 de universidades más innovadoras, pues menos de 10. En este momento todavía no se ha conseguido que destaque alguna universidad de otras zonas como África, América del Sur o Oceanía. En el caso, por ejemplo, de mi país, las universidades españolas aparecerían dentro del top de las 100 universidades europeas más innovadoras y con ciertas complejidades. Sí, porque... Le agradecería considerar 5 minutos para... Sí, ya me estoy aproximando ya hacia el final. No aparece en el ranking no significa que no innoves, porque obviamente todo el trabajo que se está haciendo pues queda reflejado en el avance de cada universidad. Había puesto aquí una comparativa, pero muy rápida, porque en cualquier caso la presentación la pongo a disposición. En la Universidad de Stanford University, que aparece en el primer lugar, con la de Shanghái, que es el puesto 100, donde se ven además diferencias en cuanto a los recursos que cada una tiene. Y hay una cosa que sí quisiera destacar en el ámbito de la innovación, es el sesgo de enfoque, porque con los criterios que utilizamos estamos identificando más al apartado de ciencias y nos dejamos de lado a lo que sería todas las humanidades o las ciencias sociales, disciplinas que también tienen mucho que aportar en el ámbito de la innovación. Finalmente, simplemente añadir a la fórmula tradicional de I+D+I, por tanto, esa formación, esa educación, esa formación universitaria, que también debería estar presente cuando se cuantifica la innovación en la Universidad 4.0. Finalmente, concluyo con unas conclusiones y propuestas. Como decía al principio, la universidad tiene que reinventarse permanentemente y adoptar los desafíos del mundo digital, prestar atención a esos cambios, pero ser mucho más activa en esa estrategia de transformación digital. Hay críticas respecto al papel de la universidad, en el sentido en que todavía podría hacer mucho más, y que la innovación en este momento es un requisito previo para la supervivencia, y que obviamente no perdamos de vista que las mentes brillantes están en la universidad, o que están en las fronteras de la investigación, y que tiene que haber una conexión mucho más amplia y más directa entre diferentes instituciones universitarias. Estamos todas para ayudarnos en esta mejora permanente, no para identificar las universidades como entes separados, que cada una haga su trabajo sin que conecte con las demás. Esta interacción de la universidad, no solamente con otras, tiene que ser también con su entorno productivo, y sobre todo enfocado a que proporcionemos a los estudiantes pues, los conocimientos que la sociedad y el futuro requieren, que son mucho más. Y no hablo solamente de lo que se dice siempre, que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para profesiones que no existen. En el ámbito de la transformación digital, por ejemplo, creo que se confunde a veces el hecho de desarrollar nuevos títulos
con perder la perspectiva de mejorar los títulos que ya tenemos implementados, los títulos tradicionales, por ejemplo, de economía, de administración de empresas, donde deberíamos introducir muchas más competencias digitales. En el artículo al que me he referido antes y que también pongo a disposición y que es la última diapositiva de mi presentación, hago una propuesta personal hacia un modelo de universidad 4.0 que podría ser aplicable a cualquier universidad, no solamente española, sino del mundo, y con 4 ejes importantes. Uno es el que se refiere al currículo formativo, que debería ser mucho más flexible en esa formación del estudiantado, a la plantilla tanto del profesorado como del personal de administración, porque hay un factor que se ha destacado también en la ponencia anterior, es esa identificación de los objetivos de la institución con los objetivos o principios que pueda tener el personal implicado, la parte relacionada con investigación y transferencia a la sociedad de los resultados de todo lo que hacemos, cómo podría mejorar, y finalmente el aspecto que también considero muy importante, que en ocasiones se deja de lado, que es la gobernanza universitaria. La gobernanza universitaria tiene mucho camino que recorrer. Yo, evidentemente, hablo sobre todo referida a lo que yo conozco y al caso de la Universidad Española, pero que también la he comparado con otros sistemas de gobernanza en universidades americanas y europeas, y ahí tenemos un avance muy interesante y a la vez muy necesario para que la universidad en el contexto internacional sea la Universidad 4.0, esa universidad que realmente un mundo avanzado, un mundo digitalizado necesita. Bien, pues apurando el tiempo lo máximo posible y yendo un poquito más deprisa de lo que hubiese querido, pues hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto queda a disposición no solamente ahora, sino más adelante para cualquier cuestión o duda que se pueda plantear o suscitar. Muchas gracias. Son muchas las preguntas y los tiempos son pocos. Voy a escoger una de estas que es importante. Usted habló de docencia internacional. ¿Podría ampliar sobre este concepto y qué importancia o relación tiene con la docencia 4.0? Sí, y en ese sentido yo me estaba refiriendo sobre todo a los programas que tenemos todos los países en cuanto a movilidad internacional, a los acuerdos, y que en mi opinión eso también tiene que avanzar hacia un modelo más flexible. Por ejemplo, hoy en día si un estudiante de una universidad latinoamericana quiere cursar estudios en una universidad española, tenemos programas de movilidad que están reconocidos porque hemos firmado acuerdos entre universidades, o lo mismo ocurre, por ejemplo, con universidades europeas, pero hay unos requisitos que exigen pues, matricular un semestre entero o un curso completo, y en mi opinión el mundo avanza a una velocidad tan amplia o tan rápida como que debería ser posible pues, cursar simplemente asignaturas sueltas, ser mucho más flexibles en ese sentido. No tengo por qué hacer todo el curso entero, una asignatura, y por supuesto incluso a distancia. No tengo que desplazarme ya al país en concreto, tengo que ser capaz de poder ofrecer esa posibilidad. Es cierto que todos los países y todas las universidades lo que queremos es que los estudiantes extranjeros vengan a nuestra universidad, se instalen ahí, formen parte de esa comunidad universitaria y estén aportando de alguna manera pues esa diferencia incluso cultural que pueda haber, de costumbres, de usos, pero eso era lo tradicional. El futuro va hacia algo en lo que no tendríamos por qué desplazarnos para tener una formación puntual en algún tema. O, por ejemplo, una especialización en economía, pues poder cursarla con una asignatura de la Universidad de Madrid, la Universidad de Francia, la Universidad de Alemania, y me hago un combinado de una especialización en finanzas tecnológicas mucho más enriquecedora que recibirla solamente de un país. Eso otorga valor, obviamente, al propio título que mi propia universidad pueda darme. Claro, muchas gracias. De Candy Martínez pregunta o comenta, excelente ponencia. ¿Tienen sus planes de estudiar una adaptación a estos nuevos cambios tecnológicos? Pues uno de los principales o grandes problemas que tenemos, bajo mi punto de vista, en el sistema universitario español es la rigidez de los procesos y enlaza con el ejemplo anterior. En el grado, por ejemplo, en el grado en economía puede tener en cuarto año lo tiene lo que llamamos especialidades o
o perfiles profesionales o menciones, se llaman así en la terminología española, y sin embargo no está abierto a que lo pueda hacer un estudiante de otro título. Y para poder hacer de otro título me refiero, por ejemplo, un graduado en matemáticas, un estudiante que quiere graduarse en matemáticas, podría complementar estupendamente su último año de estudios con un perfil o una mención de un grado en economía. Y sin embargo eso, pues en nuestros planes de estudio en España todavía no es posible. Se está avanzando hacia lo que se llaman asignaturas transversales, que cada facultad las puede ofrecer y pueden ser cursadas, pero son asignaturas sueltas y con determinadas características. Bajo mi punto de vista queda mucho camino por recorrer. ¿Qué recomendaría usted para nuestra institución o para nuestras instituciones latinoamericanas en ese sentido? Pues yo es lo que recomendaría fundamentalmente, pero para cualquier universidad de cualquier ámbito, es diseñar un currículo flexible donde si una titulación tiene, por ejemplo, una duración de 4 años y en el último año lo tradicional es que todos tengamos asignaturas optativas, donde el alumno puede elegir algo. Digo rígido porque los primeros años realmente no puedes elegir nada, está todo marcado con asignaturas obligatorias. Pues al llegar a ese último año donde tenemos esa posibilidad de optatividad, se abra esa puerta a que se puedan cursar asignaturas de otras carreras, de otros títulos que pues, te puedan complementar tu propia formación o incluso de otros países. Eso sería para mí el paradigma futuro de la educación, porque un estudiante de medicina no va a poder estudiar en el 6º año alguna asignatura de gestión de empresas cuando todos sabemos que, por ejemplo, al frente de los hospitales están doctores en medicina, médicos, y que les viene bien una formación empresarial y que posiblemente no la tienen en su propia carrera. Pues ese sería un punto de avance muy interesante. Pero exige mucha más confianza entre las instituciones y quitar lo que llamamos siempre burocracia, generar planes más flexibles, más confianza y planes más flexibles. Muchas gracias. El doctor Chadwick le hará un reconocimiento en este momento. Doctora, muchísimas gracias de veras por su presentación. Nos ha dado muchas ideas y también una visión muy amplia de lo que necesitamos como universidades y como instituciones educativas para transitar hacia todos los aspectos de educación 4.0, pero en un sentido muchísimo más global. Eso para nosotros, la verdad, ha sido una gran enseñanza y nos va a permitir realizar algunas adecuaciones a lo que nosotros estamos pensando implementar y estamos tratando de transformar en el Instituto Politécnico. Si me permite, voy a presentar mi pantalla, compartir mi pantalla. Espero que ya la estén viendo. Y a nombre del Instituto Politécnico Nacional y de la Secretaría Académica, por parte de nuestro secretario, el doctor Jorge Toro González, y de la Dirección de Educación Virtual, le otorgamos la presente constancia y reconocimiento a la doctora Ana López por haber participado con la ponencia de la transformación digital e innovación global en la Universidad 4.0 en el marco del Seminario Internacional La Educación Superior ante Tiempos de Cambio, Avances hacia la Educación 4.0, el cual se llevó a cabo el 6 de noviembre del año 2020, siendo la Dirección de Educación Virtual la unidad responsable, la firma un servidor, aunque queremos hacerle llegar de manera ya física un reconocimiento también por parte de nuestro director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, y del mismo secretario académico, el doctor Jorge Toro González, y darle ese reconocimiento ya pues de manera física y enviárselo a donde usted considere que podamos hacérselo llegar. Muchísimas gracias y esta constancia está registrada como una acción formativa del mismo Instituto Politécnico Nacional. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Un último comentario. Son muchas las felicitaciones que están llegando. Ha causado mucho interés. Nos piden que pongamos esto disponible en videograbación. Pues lo agradecemos mucho y habrá una segunda parte. Doctora Ana López, si usted está dispuesta. Sí, encantada. Estos temas me parecen siempre muy interesantes y para mí conectar lo que es la economía digital con la gobernanza universitaria es un campo que me apasiona.
Doctora, muchísimas gracias y a todos sí les comentamos que sí van a estar disponibles estas presentaciones. También está la grabación que se va a presentar al final y se va a hacer una producción también de este seminario para tenerla disponible. Y doctora, pues yo espero que nos acepte otra invitación porque el tema es muy amplio. Quisiéramos darle muchísimo más tiempo para que nos pudiera platicar sobre esto y ojalá nos acepte otra invitación en un futuro evento al Instituto Politécnico Nacional. Muy bien, encantada. Muchísimas gracias. Al contrario. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.